Qué alto está. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, hay fechas que marcan la historia y que alteran para siempre el futuro. El pasado miércoles marca el más importante antes y después de nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica en todo lo que va de este siglo y quizá, por lo menos en la segunda mitad del pasado. La política exterior mexicana sigue entendiendo a Donald Trump como una anomalía y no como una realidad. De ahí una incapacidad para lidiar con su presencia. Dicen los expertos en geopolítica que quizás si Santana hubiera decidido avanzar desde Houston hacia Nueva Orleans, otra sería la historia del mundo y desde luego otra sería la historia de nuestra nación. ¿Cómo entonces estamos en un parteaguas histórico, pues entonces los libros analizarán este momento y cómo actuamos nosotros que tenemos el privilegio de ser sus protagonistas. Esta no es la primera vez que sucede algo así en México con los Estados Unidos. En esta misma tribuna del Senado de la República, alguien más había denunciado la incapacidad del gobierno mexicano de entender y ajustar y replantear la política exterior ante riesgos del exterior. Y fue él, Belisario Domínguez. En 1913 denunciaba a Victoriano Huerta diciendo, en su constante obsesión, hace varios días que su gabinete está incompleto y no ha sido capaz de completarlo. Entonces, Huerta está provocando un conflicto internacional con los Estados Unidos de América y ese conflicto nos puede llevar a la intervención. Menos de un año después, en la madrugada del 21 de abril de 1914, el presidente norteamericano Wilson dio la orden de comenzar la acción en Veracruz. Entonces, si en aquel momento ya había desde el Senado quien denunciaba que las amenazas externas se deben de atender con fortaleza institucional y con unidad, no desoyamos los signos de la historia, no desoyamos a quien honramos teniéndolo aquí presente de manera permanente. La invasión en aquellos años nos recordó la vulnerabilidad de nuestras fronteras, pero sobre todo la vulnerabilidad de nuestras instituciones. En México, las agresiones a nuestra patria son más el producto de la debilidad de nuestras instituciones que la vulnerabilidad de nuestras propias fronteras. Y quizá estarán pensando y quizá me dirán que era otro mundo, uno en donde el poder militar definía las relaciones internacionales. Y ciertamente por eso es que es esta iniciativa. Porque no existían entonces las Naciones Unidas, no existía la Corte Internacional de Justicia, no existía ni siquiera el Banco Mundial. Todo ese andamiaje de derecho internacional que sostiene hoy las relaciones entre países a partir de la negociación, de la diplomacia y del liderazgo, no solo de hombres y de mujeres, sino también de instituciones y de organismos multilaterales, estaba ausente. Pero a veces sobrevaloramos también la momentánea paz que parece subsistir en Occidente. No olvidemos que esa paz es una excepción en la historia y no olvidemos que esas instituciones son frágiles. Irak, Ucrania y muchos otros países nos deberían de recordar de manera constante que confiar en esa paz perpetua es de una enorme irresponsabilidad. Hoy que estamos en un escenario similar, en donde el presidente Trump como Wilson orilla a nuestros estados a un momento de tensión a partir de la intimidación y el hostigamiento de las fronteras, vale la pena preguntarnos, ¿acaso se ha cancelado ya todos los posibles canales de comunicación entre un estado y otro? ¿Hemos acaso sobrevalorado el extraño pacifismo de nuestro vecino durante décadas? ¿Podemos hablar que la diplomacia se ha agotado? Y no es una exageración retórica ni una hipérbole decir que la diplomacia se está agotando. Prueba de ello es que en 2015 la Embajada de México en Estados Unidos estuvo acéfala durante 6 meses. 6 meses hasta que después fue nombrado el embajador Miguel Bazáñez y 8 meses después fue destituido. Caso similar, buena parte de todo el 2016 la propia embajadora de Estados Unidos en México estuvo ausente.
Hoy México, frente a esta amenaza, no tiene embajador de Estados Unidos en nuestra nación. En el momento más tenso entre las dos naciones, pareciera pues, que simplemente la diplomacia no importa. Y no es que la diplomacia no fuera importante, sino que fue más importante la relación comercial, el acuerdo de alto nivel, el memorándum de entendimiento, la simplificación en regulaciones, el café con el yerno. Hoy México se enfrenta a la posibilidad de una reestructuración muy agresiva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluso su posible cancelación. La relación comercial entonces tampoco es lo que está guiando aquí la relación. Si ya no es la diplomacia, si ya no es lo comercial, ¿qué nos queda, compañeras y compañeros? En un momento en donde todo el país debe articular la unidad nacional alrededor del cambio que viene y aceptar la superación y trascendencia del statu quo como algo inevitable. Por eso, ante el vaciamiento de sentido de México en el exterior, es el momento del republicanismo global. Es ese republicanismo global el que puede regresar las cosas al estado de origen, en donde la dignidad y las causas eran más importantes que los intereses, en donde había diálogo y no amenazas, en donde había respeto y no agresiones. Un país con capacidad de ejercer la soberanía del Estado por encima de grupos criminales o de poderes económicos no elegidos al interior. Ese Estado puede ser México y podría utilizar las herramientas del derecho internacional para ejercer su soberanía en el exterior. Es por eso que la presente iniciativa tiene por objeto establecer el marco legal que permita al Estado mexicano desarrollar su política exterior en apego a principios constitucionales e internacionales para la conducción de las relaciones ante la comunidad internacional. De eso se trata esta iniciativa, compañeras y compañeros, porque ahí está la fuerza de esta iniciativa, en la programación de la política exterior o su supervisión por parte de nosotros, por parte del Senado. Nunca como antes en este sexenio ha resultado tan evidente el límite que tiene el Senado como contrapeso en política exterior. Sí, nombramos embajadores, sí, ratificamos acuerdos, pero ¿en qué momento se nos preguntó sobre grandes decisiones? ¿A quién de ustedes les preguntaron si era buena idea o no invitar a Trump? ¿A quién de ustedes le preguntaron si era buena idea o no hacer una renegociación del Tratado de Libre Comercio que excluye al otro poder que en la Constitución tiene esas facultades? Por eso, para que haya un efectivo replanteamiento de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos, esta iniciativa no puede iniciar un proceso de ajuste y modificación de nuestras instituciones desde una posición de debilidad. La semana pasada, este Senado, de manera unánime, emitió un exhorto al gobierno mexicano que fue aprobado por absolutamente todas las fuerzas políticas para priorizar el respeto hacia México, en el cual se plantea la suspensión de la cooperación bilateral en materia migratoria y anticrimen con Estados Unidos hasta que el presidente Trump retire los elementos de la Guardia Nacional de la Frontera. El presidente Enrique Peña Nieto mandó ese mismo día un mensaje a la nación, y fue un mensaje oportuno y fue un mensaje claro. Nadie ni nada por encima de la dignidad y de la soberanía nacional. En su mensaje, el presidente mencionó al Senado de la República y mencionó cómo, de manera unánime, habíamos condenado las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos. Por eso, hoy lo decimos de manera muy clara. No hemos recibido respuesta alguna por parte del Ejecutivo Federal. El exhorto no planteaba que saliera en cadena nacional, qué bueno que se hizo. No planteaba que se mandara un tuit en inglés, qué bueno que se hizo. El exhorto planteaba la suspensión de la cooperación en materia migratoria, entre otras cosas. Y hoy no hemos recibido respuesta. Entonces, yo quiero preguntarles, para un nuevo momento político en el contexto del republicanismo global, ¿qué pasaría si el presidente hiciera caso, oyera ese exhorto del Senado y tuviéramos una respuesta positiva? En ese momento tendríamos que suspender la cooperación en materia migratoria. Y la suspensión en materia migratoria significa simplemente una cosa: que los 6,000 funcionarios y agentes que integran la plantilla del Instituto Nacional de Migración dejen de detener a los migrantes, particularmente de Centroamérica. Significaría abrir las puertas
de los centros de detención de quienes ya sí fueron detenidos pero no han sido deportados, abrir las puertas y que salgan de ahí de manera inmediata. Significaría que por las carreteras pudieran transitar los centroamericanos y que en las casetas hubiera una orden de proteger sus derechos. Significaría que cualquier corporación policíaca no se atreviera ni con el pétalo de una rosa tocar a un migrante, a abusar de él. Todo lo contrario, acompañarlo en su peregrinaje, acompañarlo en el ejercicio del derecho humano que es la migración. Por eso, desde esta tribuna lo digo de manera muy clara. Señor presidente, mis respetos para el mensaje. Señor presidente, seguimos esperando su respuesta. El antecedente, compañeras y compañeros, el antecedente existe. No estamos inventando aquí nada. México ha abierto sus puertas y ha abierto sus brazos a la España republicana que en su momento le enseñó a una generación entera que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Recibimos a miles de académicos, doctores, científicos de Sudamérica cuando esos países estaban gobernados por dictadores que los perseguían. Recibimos en la frontera sur, en medio de la guerra civil de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, a miles de centroamericanos, y los chiapanecos recordamos ese episodio con un enorme orgullo porque compartimos nuestra pobreza con ellos y aprendimos a partir la tortilla a la mitad y nunca, jamás los vimos como adversarios, nunca los vimos como agentes externos que venían a dañar al país, todo lo contrario. Aquí en este Senado hay hijos de migrantes, hay quienes tienen en sus venas sangre de otros países, pero porque el Estado mexicano así lo decidió, porque abrimos nuestras puertas y por eso nos respetaban. En ese sentido, compañeras y compañeros, si es el presidente Trump que ha distorsionado la forma como conduce a su país en materia de política exterior, nosotros no debemos ver más, jamás, a los intereses económicos como la única guía. Debemos volver a las causas de la democracia, del humanismo, a las causas de la defensa de lo que nos describen como nación. Senadoras y senadores, hay momentos en nuestra historia en donde la unidad tuvo sentido porque había una amenaza externa. En esos momentos las instituciones respiraban porque estaban representadas en hombres y mujeres que habían hecho la revolución. Hay esta foto famosa y muy recordada del momento en el que Ávila Camacho reunió a todos los generales y expresidentes, incluido a Calles y a Cárdenas y absolutamente a todos ante una amenaza externa. La unidad nacional debe de tener sentido y una forma de darle sentido es actualizar nuestra política exterior como en herramientas jurídicas para implementar los principios de un nuevo republicanismo global. Con esta iniciativa será posible que, teniendo en orden nuestra política interna, podamos defender con dignidad ese republicanismo global y los valores de la dignidad y la solidaridad nos permitan nuevamente, con orgullo y nuevamente con verdad, poder repetir esta frase: la patria es primero. Antes, la unidad simplemente es un discurso. Bienvenido el discurso, señor presidente, esperamos la respuesta. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Zoé Robledo Aburto.